Les damos la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación, tenemos la participación del doctor Miguel Ángel Ávila Rodríguez con la conferencia titulada Antimateria al servicio de la vida, 20 años de funcionamiento del ciclotrón de la UNAM. Nuestro ponente cursó la licenciatura en física en la Universidad de Guadalajara y la maestría en ciencias, especializándose en física médica en el Instituto de Física de la UNAM. Continuó sus estudios de doctorado en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, obteniendo su grado de especialidad en física médica. Asimismo, realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Alberta, en Canadá, y en la Universidad de Turku, en Finlandia. En marzo del año 2000, se integró al grupo de trabajo que puso en operación la primera unidad de tomografía por emisión de positrones PET en México. Después de 2 años de ser operador del ciclotrón, se percató de que la tecnología PET con la que contaba la UNAM requería de personal especializado, por lo que decidió especializarse en el extranjero en esta técnica emergente de imagen molecular. En octubre de 2008, después de haber obtenido un doctorado y 2 postdoctorados en instituciones de reconocido prestigio internacional, se reintegra a la Facultad de Medicina, donde actualmente es profesor titular B de tiempo completo definitivo, adscrito a la División de Investigación, y ocupa el cargo de responsable de la Unidad Radiofarmacia Ciclotrón URC, unidad que es mixta de servicio, investigación y docencia, y de la que es fundador. Mantiene el máximo nivel de estímulos del programa PRI de UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Los dejamos con el doctor Ávila. Buen día a todos. Primeramente quiero agradecer a los organizadores de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud por la invitación a estar hoy con ustedes. Y lo que quiero compartir con ustedes es un poco del trabajo que realizamos en la Unidad Radiofarmacia Ciclotrón de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde fabricamos todos los días radiofármacos dirigidos a blancos moleculares específicos que son utilizados para estudios de tomografía por emisión de positrones. Lo primero que debemos de entender para poder darle seguimiento a esta plática es lo que normalmente conocemos con nosotros como un átomo, es su representación más simple. Todos sabemos que en su representación más simple podemos decir que un átomo está formado por un núcleo, y en el núcleo lo que tenemos son los protones, que tienen una carga positiva, y los neutrones, que tienen una carga neutra. Y orbitando alrededor del núcleo tenemos lo que son los electrones. Los electrones tienen una masa muy pequeña comparada con los protones y los neutrones, y son los que se encuentran orbitando alrededor de lo que es el núcleo. Y a diferencia de los protones, que tienen una carga positiva, sabemos que los electrones tienen una carga negativa. Entonces, esto estamos todos completamente familiarizados con ello. Pero ahora lo que queremos nosotros introducir es las antipartículas. Estamos muy familiarizados con las partículas que les acabo yo de mencionar, pero hoy en día sabemos que para cada una de estas partículas existe una antipartícula. Y estas antipartículas, la propiedad que tienen es que tienen la misma masa de la partícula, pero tienen una carga opuesta. En el caso, por ejemplo, del electrón y del protón. Es así que tenemos el electrón y su antipartícula, el antielectrón. Tenemos también el protón y su partícula, el antiprotón. E igualmente tenemos el neutrón y su partícula, el antineutrón. Entonces, aquí lo que vamos a ver ahora es cuál es la característica que tiene estas antipartículas. Estas antipartículas lo que es la antimateria. ¿Sí? Aquí lo que vemos es una representación, ya cuando estamos hablando de partículas compuestas, en el caso de materia y antimateria. El elemento más simple, el hidrógeno,
que en su forma natural solamente tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando, tiene un isótopo que se conoce como deuterón. El deuterón lo que tiene, a diferencia del átomo de hidrógeno, es que ya no solamente tiene un protón en el núcleo, sino que también tiene un neutrón. Y orbitando tiene un electrón. Ahora, si vemos ahora la antimateria de este átomo de deuterio, lo que obtendríamos sería un átomo de antideuterio. Y lo que vemos, pues, que prácticamente en lugar de tener un protón y un neutrón, en su núcleo va a tener un antiprotón y un antineutrón. Y en lugar de estar orbitando un electrón, lo que tenemos es que está orbitando un electrón con carga positiva, que es lo que nosotros conocemos como un positrón. Esto es materia, átomo de deuterio, y antimateria, átomo de antideuterio. Esta es la característica especial que tiene en buena parte lo que es la antimateria. La propiedad que tiene es que cuando la antimateria se encuentra con su materia, o podríamos decirlo también cuando la partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquilan. Es decir, la masa de estas dos partículas se transforma en energía. Y esto tiene lugar gracias al entendimiento que tenemos ahora por la ecuación, creo yo, más famosa de la física, que dice que E es igual a mc cuadrada. Entonces, esta es la característica especial que tiene la antimateria cuando se encuentra con su materia. Y se especula que cuando se dio el Big Bang, no solamente se formó la materia, también se formó antimateria y por ahí debe de estar, y es un campo de investigación muy prominente hoy en día, que están buscando en dónde es que está la antimateria. Pero lo que hoy en día solamente vamos a ver es tomar en cuenta esta característica que les acabo de comentar, de cómo la masa se transforma en energía en el caso cuando se da la aniquilación de materia y antimateria, y cómo esto lo podemos utilizar hoy en día para poder obtener una imagen que le permita a un médico nuclear hacer un diagnóstico clínico. Vayámonos un poquito a la historia de cómo es que podemos, cómo es que supimos de la existencia de estas antipartículas o de la antimateria. Fue en 1928 cuando el físico inglés Paul Dirac, a partir de formular esta ecuación con la que estaba describiendo partículas elementales con spin un medio, realmente lo que estaba simulando, lo que estaba él visionando era un electrón que se estaba moviendo a una velocidad, o que se mueve a una velocidad muy cercana a la de la luz. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos en ese tiempo, 1928, que él formula esta ecuación, dos teorías de la física muy revolucionarias. Tenemos lo que es la mecánica cuántica, que trata de las cosas muy pequeñas, como en este caso, por ejemplo, los electrones. Y luego tenemos la teoría de la relatividad especial, que trata de objetos que se mueven a velocidades muy grandes comparadas con la velocidad de la luz, que es el caso de lo que Paul Dirac estaba tratando de estudiar con esta ecuación. Él lo que estaba tratando de obtener es una ecuación que unificara, lo que fuera compatible con la mecánica cuántica y con la teoría especial de la relatividad, y a partir de ello, una vez que sacó los resultados de esta ecuación, se dio cuenta que había estados de energía negativos. Y es así como él predice, tan solo a partir de formular una ecuación, la existencia de antipartículas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, específico del electrón que él está estudiando, podríamos referirnos a que podría existir una partícula que tuviera la misma masa del electrón, pero con una carga contraria, ¿sí? Y esto sucedió en 1928.
Como se podrán imaginar, en ese tiempo, un físico teórico tan importante como Paul Dirac, que predice la existencia de estas antipartículas, los físicos experimentales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Empezar a buscarla. Y no pasó mucho tiempo. Pasaron solamente 4 años. 4 años cuando Carl Anderson, estudiando las partículas que se generan por los rayos cósmicos que interaccionan con la atmósfera de la Tierra, la trayectoria de partículas en una cámara de niebla como la que estamos viendo aquí. Esta es una cámara de niebla que, como su nombre lo dice, es una esfera, en este caso transparente, que está llena de un vapor saturado de agua, que cuando pasan partículas cargadas, como esta trayectoria que estamos viendo aquí, ionizan ese vapor y podemos ver el rastro de las partículas que están atravesando esa cámara de niebla que él estaba estudiando. Y nosotros sabemos, a partir de la ley de Lorentz, que una partícula cargada, cuando se está moviendo en el vacío y no hay nada que la esté perturbando, se va a mover en una trayectoria lineal. Pero tan pronto se encuentra en la presencia de un campo magnético, esta partícula cargada se va a tender a mover en una trayectoria curva, en una trayectoria que podríamos decir que es circular si sigue en la misma interacción del campo magnético, y se va a mover en una dirección si tiene una carga positiva o en otra dirección si tiene una carga negativa. Fue así como Carl Anderson, a partir de estudiar esta trayectoria que dejó esta partícula, él llegó a la conclusión de que esta partícula tenía la misma masa del electrón, pero que se estaba moviendo, dado que él tenía la presencia de un campo magnético, en una dirección contraria a que si ese electrón tuviera una carga negativa. Y es así como él, a partir de este experimento tan simple, pero tan ingenioso a la vez, él pudo descubrir la existencia de esas antipartículas que predijo Paul Dirac en su ecuación. Esto fue en 1928, la postulación de la existencia por Dirac, 1932, que Carl Anderson las descubre. Los dos obtuvieron el premio Nobel. Ahora, ya sabemos qué son los positrones. El positrón es la antipartícula del electrón, es decir, el positrón es antimateria. ¿Sí? Hay radionúclidos que espontáneamente pueden emitir estos positrones. Estos son los que se conocen como los radionúclidos emisores de positrones, que no son otra cosa más que isótopos inestables que tienen un exceso de protones. Y como idealmente el núcleo quiere tener el mismo número de protones y de neutrones para tener una estabilidad, cuando tiene un exceso de protones, el núcleo lo que tiende a hacer es convertir ese exceso de protones en neutrones. Y a la hora de que hace eso, por supuesto, está perdiendo un número atómico y se está transformando en un elemento diferente. Regularmente estos radionúclidos emisores de positrones tienen vidas medias cortas, segundos, minutos, unos cuantos días. De tal manera que no los tenemos disponibles en la naturaleza para poderlos utilizar, si es que lo queremos utilizar para alguna aplicación. Y debemos de producirlos de manera artificial a partir de reacciones nucleares utilizando aceleradores de partículas. Y hoy en día, el acelerador de partículas que más comúnmente utilizamos para hacer eso son los llamados tipo ciclotrón. Entonces, ocupamos un ciclotrón para hacer estas reacciones nucleares. A partir de estas reacciones nucleares, nosotros lo que estamos haciendo es la transmutación de los elementos. Es decir, nosotros estamos transformando unos elementos en otro tipo de elementos. Eso es que modificando su núcleo.
modificando el número de protones y de neutrones que tenemos de los materiales que estamos transformando. Y aquí podemos ver una representación, ¿sí? Tenemos un átomo de flúor 18 que lo bombardeamos con protones, ¿sí? Estos protones, por supuesto, debemos de acelerarlos a una alta energía, a una alta velocidad, de tal manera que podamos ser capaces de introducirlos en el núcleo. Porque si ustedes recuerdan, y estamos viendo aquí, el oxígeno tiene 8 protones y 10 neutrones, en este caso del oxígeno 18. La carga neta del núcleo es positiva y la carga del protón que nosotros queremos meter en este núcleo es también positiva, de tal manera que sabemos que cargas iguales se repelen. Y para que yo pueda ser capaz de poder meter un protón en un núcleo que tiene una carga neta positiva, yo debo de acelerar a una alta energía este protón, esta partícula, de tal manera que pueda meterla y pueda introducirla dentro del núcleo. Tenemos que romper la barrera colombiana. Y es por eso que nosotros nos ocupamos de acelerar estos protones a una muy alta velocidad, ¿sí? Y esto lo hacemos en los aceleradores de partículas tipo ciclotrón. Cuando nosotros llevamos a cabo esta reacción nuclear, ¿sí? Cuando nosotros introducimos un protón dentro del oxígeno 18, dentro del núcleo, el oxígeno 18 se transforma en flúor 18. Y cuando nosotros le damos un protón, el núcleo siempre nos tiene que devolver algo. El núcleo, en este caso específico, nos regresa un neutrón, ¿sí? De tal manera que podemos decir que es una reacción nuclear protón-neutrón. Protón es lo que nosotros, es el eyectil que estamos metiendo dentro del núcleo. El neutrón es lo que nos regresó el isótopo que se generó a partir de la reacción nuclear. Y lo que tenemos aquí abajo son la representación de 4 reacciones nucleares que son las que más comúnmente estamos utilizando nosotros hoy en día en el ciclotrón de la Facultad de Medicina, que es lo que les voy a comentar en las siguientes diapositivas. Pero ahora veamos, entonces, necesitamos de acelerar estos protones, necesitamos de acelerar estas partículas para poder romper la barrera colombiana y meterlas dentro de un núcleo. Y aquí en este caso, lo que también debemos de tener en cuenta es que este núcleo al que nosotros le metimos el protón es estable, y a la hora de que le estamos metiendo un protón de más, se transforma en inestable, ¿sí? Y a la hora de que se va a transformar en inestable, por supuesto va a tender después a decaer, ¿no? Va a tender a decaer, y es precisamente cuando cae el flúor 18 cuando tenemos la creación de los positrones a partir del decaimiento nuclear de los radionúclidos emisores de positrones. Entonces, para poder acelerar esos protones a una muy alta energía, ocupamos un ciclotrón, una célula de partículas ciclotrón, que realmente es un equipo muy ingenioso que se desarrolló en la década de los 1930 por Lawrence. Y en este caso, si ustedes pueden ver aquí, solamente necesitamos de entender 2 leyes de la física muy sencillas para poder entender el principio de operación de un ciclotrón. Lo que nosotros podemos acelerar en un acelerador de partículas tipo ciclotrón son partículas que tengan carga. Yo no puedo acelerar una partícula que no tenga carga. Y una de las leyes de la física que se utilizan para entender el funcionamiento de un ciclotrón es la famosa ley de Coulomb de las cargas, ¿no? Esta tan simple que sabemos que cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen, ¿sí? Y la otra es lo que comentamos anteriormente de la fuerza de Lorentz, ¿no? Que a grandes rasgos lo que me dice la fuerza de Lorentz, que es una partícula cargada en la presencia de un campo magnético, se va a tender a mover en una trayectoria circular. Y aquí lo que estamos viendo son 2 electrodos que están conectados a un sistema de radiofrecuencia que están cambiando su polaridad. Como esta partícula que estamos acelerando tiene carga, cuando está cambiando la polaridad de los electrodos, dependiendo de la carga que tenga la partícula, si ustedes se dan cuenta, cada vez que pasa por la brecha,
va a estar siendo atraída y con eso va a estar recibiendo un impulso, va a estar recibiendo una aceleración. Y así sucesivamente, pues se está moviendo esa partícula cada vez que pasa por las brechas de estos electrodos, siente esa aceleración que está dándole la presencia del campo eléctrico que hay entre los dos electrodos, y eso es particularmente lo que está impartiéndole energía cinética, que es energía en movimiento. Recuerden, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De tal manera que cuando la partícula adquiere ya la energía que nosotros queremos, sale, y es precisamente esta partícula que ya en el caso de nosotros lo que estamos acelerando en el ciclotrón de la UNAM son protones, que son los que hacemos incidir sobre los materiales adecuados para poder producir los radionúclidos emisores de positrones a través de estas reacciones nucleares. Aquí estamos viendo el primer prototipo de un ciclotrón. Como les mencioné, esto fue desarrollado por Ernest Lawrence. Específicamente, este prototipo del ciclotrón fue en 1931. Y hoy en día, en México, tenemos operando 10 ciclotrones. 10 ciclotrones de diferentes, de diferentes fabricantes con diferentes características, y que prácticamente todos estos ciclotrones que están operando en México para la producción de radionúclidos para uso médico están acelerando protones. Si ustedes se dan cuenta, diferentes ciclotrones aceleran a diferentes energías. Estamos viendo 7.5 megaelectronvolts, es las unidades que nosotros estamos utilizando para saber la energía de los protones que estamos acelerando en estos equipos. Y básicamente, pues, entre mayor sea la energía que estamos acelerando los protones, se traduce también en un mayor potencial para poder producir los radionúclidos emisores de positrones, que normalmente hacemos con esos. Entonces, ya vimos cómo se forman los radionúclidos emisores de positrones. Como les dije, estos radionúclidos tienen un exceso de protones, van a ser inestables y van a tender al valle de estabilidad como emitiendo el positrón. ¿Sí? Emiten el positrón y es así como pues, este positrón sale con una cierta energía cinética, es energía en movimiento. Como tiene una carga positiva y va a salir y va a encontrarse con una nube de por ahí de electrones, va a sentir interacciones columbianas, de tal manera que cuando el positrón se emite, tiene una trayectoria muy tortuosa. ¿Sí? A partir de estas interacciones columbianas, va cediendo su energía al medio, y cuando prácticamente pierde toda su energía es cuando se encuentra con un electrón del medio, y como tenemos aquí lo que es materia y antimateria, partícula, antipartícula, dijimos que la propiedad que tienen es que se aniquilan y la masa de estas partículas, en este caso específico que estamos viendo, se transforma en dos fotones de radiación gamma, cuya energía es equivalente a la masa en reposo de estas partículas. Esta energía de cada uno de estos fotones que se emite es de 511 kiloelectronvolts. Y esos 511 kiloelectronvolts es precisamente la masa en reposo de cada una de estas partículas. Recuerden, la masa del positrón y la masa del electrón es la misma. Lo único diferente que tienen es su carga. Y la otra propiedad que tienen en este caso específico de la aniquilación del positrón y el electrón, si ustedes se fijan, es que salen dos fotones de 511 kiloelectronvolts, pero salen en direcciones opuestas, a 180 grados. ¿Sí? El que tengan una energía de 511 kiloelectronvolts es por la conservación de la energía, y el que salgan en direcciones contrarias es por conservación del momentum, que es una cantidad muy importante que nosotros utilizamos en física. Son precisamente estos fotones de aniquilación que salen emitidos en estos ángulos opuestos los que nosotros vamos a detectar para poder obtener una imagen clínica de diagnóstico. Recuerden, las partículas, como los electrones, los protones, tienen un alcance muy finito, ¿sí? Muy corto.
de tal manera que se pueden detener. Por ejemplo, si introdujéramos un radionúclido emisor de positrones dentro del cuerpo de un paciente, o vamos a hacer, también deciros que podamos introducir otro radionúcleo que emita otro tipo de partículas, pues como son partículas y tienen una cierta masa, pues eso tiene un alcance muy finito. Sin embargo, sabemos que los fotones, en este caso los fotones gamma, tienen una penetración muy grande, ¿sí? O sea que estos fotones, si estamos pensando que se puede introducir un radionúclido emisor de positrones en el cuerpo del paciente, muchos de ellos, la gran mayoría, van a salir del cuerpo del paciente. Y cuando nosotros los detectamos, es cuando nosotros podemos obtener una imagen que nos pueda servir para emitir un diagnóstico clínico. La primera vez que se utilizó un radionúclido emisor de positrones para obtener una imagen clínica fue en 1953 en el Hospital General de Massachusetts. Y estamos viendo aquí el prototipo de cómo estuvieron utilizando dos detectores que estaban detectando en coincidencia los dos fotones de aniquilación que se estaban emitiendo, en este caso de algo que le dieron al paciente, y a partir de eso es que pudieron obtener una imagen. ¿Sí? Es una imagen solamente, o sea, básicamente lo que estaban obteniendo con esto es en dónde es que se acumuló o en dónde es que se estaba acumulando el material que introdujeron en el cuerpo del paciente. Lo que hoy en día estamos haciendo realmente con imágenes a partir de detectar estos fotones de aniquilación es lo que se conoce como la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de diagnóstico que podemos obtener imágenes funcionales a partir de la distribución espaciotemporal de radionúclidos que se introducen en el cuerpo del paciente. Y por supuesto son, en este caso, radiofármacos que están marcados con radionúclidos emisores de positrones. ¿Sí? Recuerden entonces, estamos aquí hablando de imágenes funcionales. Esta técnica de diagnóstico se desarrolló a mediados de los 70 y dado que se ocupa de tecnología muy sofisticada y todavía hoy en día muy costosa, se empezó a utilizar solamente como una técnica de investigación y no fue sino hasta el 2000, en el año más o menos del 2000, en la década del 2000, que se empezó a disparar su uso clínico. Y entonces lo que tenemos hoy en día, un equipo PET para poder obtener estas imágenes, tenemos un equipo que tiene miles de detectores que están acomodados en anillos, ¿sí? Tenemos diferentes anillos dependiendo de cuál va a ser el campo de visión que queremos estar cubriendo de una cierta parte del cuerpo de un paciente, que cuando se emiten los positrones y se aniquilan, nos permite detectar en coincidencia los dos fotones de aniquilación que se están obteniendo a partir de la aniquilación del positrón con el electrón. Se registran todos esos eventos, ¿sí? Son miles, millones de eventos los que se están registrando. Si ustedes se fijan, tenemos detectores a los 360 grados. Y después de que obtenemos toda esta información, se hace una reconstrucción de imagen y lo que obtenemos al final, pues es una imagen que va a poder utilizar un médico, en este caso un médico nuclear, para poder emitir un diagnóstico. Estas son las diferentes modalidades de imagen médica o las más comunes que se utilizan, ¿sí? Y estamos muy familiarizados, por ejemplo, los rayos X, imágenes planas que podemos obtener. Tenemos también la tomografía computada, sigue utilizando también los rayos X, pero ahora ya podemos obtener imágenes en 3D. Tenemos también el ultrasonido, la resonancia magnética, y luego tenemos lo que se conoce ya como lo que es la imagen molecular. Que hay dos técnicas, una es el SPECT, que es la tomografía computada por emisión de fotón único, y el PET. Si ustedes pueden ver en esta diapositiva, cuando nos estamos moviendo desde los rayos X hasta las imágenes PET, estamos obteniendo aquí principalmente información anatómica y acá principalmente información fisiológica o funcional.
Esa es la gran característica que tienen las imágenes PET. ¿Sí? Y por supuesto, a la hora de que estamos obteniendo este tipo de información, podemos obtener una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad para poder emitir un diagnóstico. Sin embargo, una imagen funcional tendría muy poca utilidad si no podemos realmente correlacionarla con una imagen que me dé información anatómica o estructural, como es el caso de la tomografía computada o la resonancia magnética. Es por eso que hoy en día lo que realmente se están utilizando son equipos e imágenes híbridas, es decir, un equipo PET junto con un CT o con una resonancia magnética, de tal manera que yo pueda obtener, en el caso del CT, la información anatómica o estructural del CT, luego tengo la información funcional del PET. Como están adquiridas en el mismo equipo, es muy fácil que las podamos fusionar y que podamos obtener una imagen híbrida, que es una imagen que me va a dar información anatómica y funcional. Y es el caso lo que tenemos del PET-CT o del PET con resonancia magnética. Esta es la unidad PET integral que tenemos en la UNAM. Está localizado en el edificio de investigación, en la torre de investigación, todo lo que es la planta baja, tenemos lo que es la imagen, la unidad PET. Y es una unidad PET integral porque contamos con las 4 áreas que conforman una unidad de este tipo. Tenemos un ciclotrón para producir los radionúclidos emisores de positrones, una radiofarmacia para poder producir los radiofármacos que vamos a utilizar para hacer los estudios, un equipo microPET que podemos utilizar para hacer estudios en animales, antes de que podamos utilizarlos en un equipo PET-CT para estudios clínicos de diagnóstico en pacientes. Hoy en día es la única unidad PET integral que cuenta con estas 4 áreas funcionales que tenemos en México. No solamente fue la pionera, la Facultad de Medicina es pionera de esta técnica de diagnóstico en México y en Latinoamérica. Hace aproximadamente 20 años, la UNAM adquirió toda la tecnología que se requiere para hacer este tipo de estudios en México, incluyendo el ciclotrón, que como les comento, tiene hoy en día ya más de 20 años de operación. Y fue realmente, en marzo del 2001, cuando se hicieron las pruebas de aceptación del ciclotrón y empezó a funcionar para que en enero del 2002 hubiéramos realizado el primer estudio PET en México. Y pues hoy en día esta unidad PET integral en nuestra universidad está conformada por la unidad radiofarmacia ciclotrón, que es donde producimos los radiofármacos para hacer este tipo de estudios, y la unidad PET-CT, que es en donde se realizan los estudios de diagnóstico. Este fue un proyecto que en su momento impulsó y hizo posible el doctor René Drucker, que fue quien impulsó el uso de esta tecnología en México. Este es el ciclotrón de la UNAM. Aquí podemos ver sus características. Lo que estamos acelerando son realmente protones hasta una energía de 11 megaelectronvolts, para que se den una idea de qué significa una energía de 11 megaelectronvolts. Esto dijimos es energía en movimiento, es decir, que nosotros estamos acelerando los protones hasta una velocidad de 46,000 kilómetros por segundo, ¿sí? O sea, cuando salen los protones del ciclotrón, salen con 46,000 kilómetros por segundo, 0.15 la velocidad de la luz, que es lo que hacemos incidir sobre los materiales blancos para poder transformarlos en radionúclidos emisores de positrones. Y aquí podemos ver que pues sí, o sea, fue hace 20 años, pero pues realmente hemos hecho varias actualizaciones en el ciclotrón de tal manera que podamos manteniéndolo todavía en operación después de 2 décadas de servicio, y no solamente eso, sino que hemos hecho mejoras que nos permiten incrementar la capacidad de producción de los radionúclidos que vamos a utilizar para estos estudios de tomografía por emisión de positrones. Los radionúclidos convencionales para PET,
que son, por supuesto, los radionúclidos emisores de positrones que mayormente utilizamos para hacer estudios de tomografía por emisión de positrones, son estos 4 que vemos aquí en rojo. Si ustedes se fijan, es el carbono 11, nitrógeno 13, oxígeno 15 y flúor 18. En algunas diapositivas pasadas vimos cuáles fueran las reacciones nucleares que estamos utilizando para poderlos producir en el ciclotrón. Y otra característica que les mencioné de estos radionúclidos emisores de positrones es que, si ustedes se fijan, tienen vidas medias muy cortas, ¿no? 2 minutos del oxígeno 15, 10 minutos del nitrógeno 13, 20 minutos carbono 11, 110 minutos de flúor 18. De tal manera que, como pues, tienen vidas medias tan cortas, no existen por aquí en la naturaleza, y cuando los queremos producir, cuando los queremos utilizar, los tenemos que producir a demanda. De tal manera que nosotros aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM los producimos a demanda todos los días, de lunes a sábado. ¿Por qué es que estos radionúclidos son los más utilizados en tomografía por emisión de positrones? Si vemos en esta gráfica de pastel, vemos lo que es la composición elemental del cuerpo humano, un humano típico de 70 kilogramos, y vemos que en estos casos, más del 96% de la masa de la composición elemental de un cuerpo humano está compuesto solamente por 4 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Que realmente, cuando los comparamos, estos elementos biológicos nativos que están presentes en el organismo con los radionúclidos emisores de positrones que estamos utilizando, hay un match casi perfecto, ¿no? La única diferencia es que aquí tengo yo flúor 18 y acá lo que tengo es hidrógeno. Pero es muy importante que les mencione que cuando nosotros estamos marcando una molécula con flúor 18, lo que hacemos es reemplazar un átomo de hidrógeno. De tal manera que, como estos son elementos biológicos nativos, pues no es una casualidad que sean estos los radionúclidos más utilizados. ¿Por qué? Porque cuando estamos produciendo radiofármacos, lo que queremos es meter estos radionúclidos emisores de positrones en una molécula de interés biológico para poderlo convertir en un radiofármaco. Porque recuerden, lo que producimos en el ciclotrón no es el radiofármaco que le inyectamos al paciente. Lo que producimos en el ciclotrón es el radionúclido que después vamos a meter dentro de una molécula de interés biológico para poder producir un radiofármaco. Y el radiofármaco es lo que yo le voy a inyectar al paciente para poder hacer los estudios. Hay radiofármacos que se utilizan en la medicina nuclear no solamente para hacer para obtener imágenes de diagnóstico, en el caso específico de lo que nosotros estamos viendo, el PET, ¿sí? Con los radionúcleos emisores de positrones, pero les comenté, también existe el SPET, que son los radionúclidos que emiten solamente un fotón gamma cuando están decayendo. Pero también en el caso, por ejemplo, de radionúclidos que emiten partículas, estas partículas que son muy energéticas y que les dije que tienen un alcance muy corto, pueden depositar toda su energía en una zona muy delimitada del cuerpo y pueden también, o en este caso, dar tratamiento. Es decir, los radiofármacos no solamente los utilizamos para diagnóstico, también se pueden utilizar para tratamiento de enfermedades, pero nosotros particularmente estamos enfocados en lo que es la tomografía por emisión de positrones. ¿Esto en dónde lo hacemos? Lo hacemos en el laboratorio de radiofarmacia. Recuerden, los radiofármacos, pues es la molécula de interés biológico a la cual estamos pegando o metiendo ese radionúcleo emisor de positrones dentro de su estructura química. Entonces, esto se tiene que hacer de una manera muy controlada, ¿sí? Los radiofármacos son mayormente soluciones inyectables, es decir, se inyectan en el torrente sanguíneo de un paciente. Y puesto que se están inyectando en el torrente sanguíneo de un paciente, pues tienen que tener propiedades de esterilidad, ¿sí? Y es por eso que tienen que ser producidos en un ambiente muy controlado. Y nosotros tenemos, por supuesto, instalaciones adecuadas en la Facultad de Medicina de la UNAM, específicamente en la unidad radiofarmacia ciclotrón de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde producimos los radiofármacos para tomografía por emisión de positrones. Tenemos módulos de síntesis química que están ya automatizados y que están programados para hacer los diferentes radiofármacos que estamos nosotros utilizando para este tipo de estudios.
Y aquí vemos el tipo de módulos de síntesis química que tenemos en la Facultad de Medicina para producir los diferentes radiofármacos que estamos produciendo. Estamos produciendo hoy en día 8 radiofármacos de manera rutinaria para estudios de diagnóstico, no solamente en oncología, sino también en neurología y también para estudios cardíacos, en cardiología. Sin embargo, el radiofármaco más comúnmente utilizado en tomografía por emisión de positrones es el que se le conoce comúnmente como FDG. Y el FDG no es otra cosa más que una molécula de glucosa que en el carbono de la posición número 2 le estamos introduciendo un átomo de flúor 18. ¿Sí? Entonces recuerden, en este caso, pues la molécula de interés biológico es la glucosa y le estamos introduciendo un átomo de flúor 18 para tornarlo en un radiofármaco, ¿sí? De tal manera que cuando decaiga el flúor 18 pueda emitir esos 2 fotones y yo pueda saber en dónde es que se está acumulando el radiofármaco que le estoy inyectando al paciente. Esto se desarrolló pues en los 80s, la primera que sintetizó este radiofármaco, que mayormente se utiliza, es Joanna Fowler, que es una investigadora aún activa en el Laboratorio Nacional de Brookhaven. Esta síntesis química se realiza en módulos de síntesis química como los que le comenté, les enseñé en la diapositiva anterior. Están completamente automatizados y en 25 o 30 minutos tenemos el FDG con una eficiencia mayor del 50%. Y cuando digo eficiencia mayor del 50% es que si yo empiezo con un curí de actividad de flúor 18, yo voy a terminar mínimo con 500 milicurís de FDG. ¿Por qué es tan utilizado pues, este radiofármaco, la glucosa marcada con flúor 18, lo que conocemos comúnmente como el FDG? Aquí lo que estamos viendo es la ruta metabólica en la parte de arriba de la glucosa, ¿no? La glucosa está en el torrente sanguíneo, pues a partir de transportadores GLUT, entra dentro de la célula. Una vez que entra dentro de la célula se fosforiliza, se convierte en glucosa 6-fosfato y sigue todo lo que es la ruta metabólica que ya conocemos, ¿no? Entra el ciclo de Krebs, ahí se tiene la energía a través del adenosil trifosfato, adenosil bifosfato, y podemos obtener la energía, que es principalmente el combustible que utilizan las células para poder llevar a cabo sus funciones. Pero como en el caso del FDG ya no tiene, le estamos introduciendo ya un átomo de flúor 18, pues estamos también a ese mismo tiempo cambiando lo que es la ruta metabólica, ¿sí? De tal manera que se introduce el FDG de la misma forma que se introdujo la glucosa, se fosforiliza, se convierte en FDG6-fosfato y en ese momento se queda atrapada. Es decir, ya no va a todo lo que es la ruta del metabolismo, ni tampoco se puede salir de la célula. Pero es precisamente mediante este principio que se queda atrapado, la glucosa, que es lo que nos da la utilidad que le estamos dando hoy en día. Entonces, lo que nosotros estamos evaluando con el FDG es el metabolismo de glucosa. Y el metabolismo de glucosa, por supuesto, está involucrado en muchos procesos fisiológicos y también patológicos, de tal manera que el FDG pues tiene aplicaciones en oncología, en neurología y también en cardiología, ¿sí? De tal manera que pues es un radiofármaco que tiene todas estas aplicaciones. Sin embargo, lo que estamos viendo es que lo que mayormente se utiliza el FDG es en oncología, ¿sí? El 85% de los estudios que se realizan de tomografía por emisión de positrones en el mundo es en el área de oncología y se utiliza principalmente para hacer la estratificación de un tumor, ¿sí? Para saber en qué estadio está la enfermedad oncológica de un paciente, de tal manera que puedan hacer un tratamiento adecuado. Y después de que se hace la estratificación y que se puede, a partir de esa información, obtener un tratamiento adecuado a la estratificación de la enfermedad del paciente, la otra utilidad que tiene también el FDG es
el seguimiento, ¿sí? O sea, aquí lo que estamos viendo son 3 diferentes pacientes, o sea, con 3 diferentes tipos de tumores, y lo que estamos viendo es que a partir de una imagen PET se puede obtener lo que es el estadio de la enfermedad. Básicamente la estadificación también muchas veces se quiere ver, ¿está todavía el tumor localizado o ya tiene metástasis? Porque dependiendo de si está localizado, si ya está empezando a proliferar en otros órganos, el abordaje clínico es diferente, de tal manera que es una información muy útil para los médicos. Y en el caso del seguimiento, pues también es muy importante, ¿no? Se le hace el estudio al paciente antes su basal, por ejemplo, aquí estamos viendo el tumor, y luego se le hacen estudios en el seguimiento conforme se va dando el tratamiento, ¿no? De tal manera que pues aquí todavía podemos ver un poquito de actividad, y aquí ya después de que terminó todo su tratamiento, pues el tratamiento fue exitoso, ¿no? Y esto es principalmente la utilidad que tiene el FDG en el manejo de pacientes oncológicos. Hoy en día, el PET se ha convertido en una herramienta indispensable para el manejo de pacientes oncológicos. Hoy en día, el que un paciente oncológico tenga o no tenga un estudio PET para seguir el tratamiento de su enfermedad puede en buena medida pues, definir, ¿no? Si el tratamiento va a funcionar o no va a funcionar. No solamente lo que estudiamos es proliferación celular, metabolismo de glucosa, tenemos radiofármacos más específicos, como en este caso el FLT, que no es otra cosa más que la fluorotimidina, la timina, que es una de las bases nitrogenadas del ADN, que la marcamos con fluor 18, y nos permite ya de una forma más específica evaluar proliferación celular. Recuerden, esta es una imagen del mismo paciente, aquí estamos evaluando metabolismo de glucosa con FDG, y aquí lo que estamos evaluando es proliferación celular. Y como no tenemos proliferación celular en el cerebro normal, pues es muy fácil que con este radiofármaco podamos evaluar tumores cerebrales, hacer planificación de tratamiento de radioterapia y también, por supuesto, respuesta temprana a la terapia. Hay una gran cantidad de radiofármacos que estamos utilizando para oncología. Tenemos radiofármacos que van dirigidos a blancos moleculares específicos prácticamente para todos y cada uno de los procesos que están involucrados en el cáncer. Cuando está empezando a crecer un tumor, lo que tenemos es que empieza a crecer lo que es la angiogénesis, y después de que el tumor alcanza un diámetro de 1 o 2 milímetros, empieza a volverse hipóxico en el centro porque le falta oxígeno. La hipoxia, lo que de alguna manera manda señales para que se dé la formación de nuevos vasos sanguíneos, que es la angiogénesis. Después de eso tenemos lo que se da es la metástasis, ¿sí? Y por supuesto también cuando se dan tratamientos tenemos que principalmente lo que es tratamientos de quimioterapia o radioterapia matan a las células a partir de inducir apoptosis. Pues cada uno de estos procesos que les estoy diciendo, metabolismo de glucosa, proliferación celular, hipoxia, angiogénesis, apoptosis, hay radiofármacos específicos que me permiten evaluar este tipo de a procesos fisiológicos, y si se dan cuenta, a la hora de que estamos obteniendo toda esta información, pues es muy útil para que un médico pueda escoger el tratamiento que tenga las mejores probabilidades de éxito para un paciente en específico. Esto nos estamos yendo a lo que es la medicina personalizada. No solamente tenemos aplicaciones en oncología, tenemos también aplicaciones en neurología. Principalmente los radiofármacos que nosotros hemos utilizado aquí son para estudiar el sistema dopaminérgico. Como saben, la dopamina es uno de los principales neurotransmisores que se utilizan en el cerebro, y nosotros tenemos diferentes radiofármacos que me permiten estudiar, por ejemplo, la síntesis de dopamina con la fluorodopamina. Me permite estudiar la integridad dopaminérgica a través de una tetrabenzancina, que es el DTBZ. Me permite de alguna manera ver la integridad de la terminal dopaminérgica. Y no solamente tenemos radiofármacos presinápticos, también tenemos radiofármacos que me dan información postsináptica, como es el raclopride, que lo que me ofrece es la densidad de receptores dopaminérgicos tipo D2, ¿sí? Todos estos radiofármacos, ¿en dónde van a actuar? Van a actuar en lo que es el sistema dopaminérgico. Aquí lo que estamos viendo son los cuerpos estriados, que es principalmente en donde nosotros queremos estudiar la captación de estos radiofármacos. Tenemos la ventaja de tener un microPET, en el cual podemos hacer los estudios en animales. En este caso, si ustedes se fijan, son ratas, ratas sanas. Estamos obteniendo los radiofármacos. Estamos estudiando estos radiofármacos, en los cuales estamos viendo los cuerpos estriados. Aquí estamos viendo los cuerpos estriados.
y pues esto mismo me permite, pues por supuesto, después utilizarlos en pacientes, ¿no? Aquí lo que vemos son la fluorodopamina, el DTBZ y el raclopride en controles sanos y enfermos con Parkinson. Si ustedes se fijan la gran diferencia en el putamen, ¿no? De dopamina, o sea, tiene una deficiencia de producción de dopamina, por lo tanto, la captación del F-dopa en el putamen está disminuida. Lo mismo sucede con el DTBZ, pero en el caso del raclopride, en lo que es el putamen, vemos una captación elevada en la enfermedad de Parkinson comparado con un control sano. ¿Por qué? Porque pues, los receptores están por ahí disponibles porque no tienen mucha dopamina endógena. Entonces, es realmente aplicaciones que podemos tener no solamente en oncología, neurología, sino que también tenemos estudios cardiológicos. Principalmente lo que se hace son estudios de perfusión cardíaca. Para terminar, les comparto el estado actual del PET en México. Como les dije, la UNAM fue la pionera, trajo esta tecnología a principios de la década del 2000, pero hoy en día vemos que ya hoy existen 10 ciclotrones, 4 de ellos en la Ciudad de México, el resto en estas ciudades de los estados que estamos viendo aquí. Y tenemos ya también hoy en día a más de 60 equipos PET-CT que hacen este tipo de estudio de diagnóstico. Una buena parte todavía centralizado en lo que es la Ciudad de México. Tenemos el primer PET MRI, recientemente un centro privado, CT Scanner del Sur, es la primera institución en México que tiene un equipo híbrido de PET con resonancia magnética. Y pues sin embargo, hoy en día vemos que pues todavía está muy centralizado, ¿no? Todo lo que es el sureste, todo lo que es la parte norte están realmente todavía desprotegidos de esta técnica de diagnóstico, principalmente porque no hay ciclotrones que puedan abastecer este tipo de radiofármacos que tienen vidas medias muy cortas. Pero pues esperemos que con el paso del tiempo pues podamos tener todavía más ciclotrones en estas regiones que todavía no tenemos, de tal manera que pues más población se pueda ver beneficiado con esta técnica de diagnóstico. Y para concluir, algunos hechos de lo que es el ciclotrón de la UNAM. Es el primer ciclotrón en México. Fue el primer ciclotrón que tuvimos en México para producción de radionúclidos para uso médico. Tiene más de 20 años de operación continua. Inclusive en este tiempo que llevamos ahora de lo que es la pandemia, nosotros no hemos dejado de producir. Nosotros seguimos produciendo de lunes a sábado porque hay un buen número de instituciones públicas y privadas que dependen de los radiofármacos que se están produciendo aquí en la UNAM, ¿sí? Otra cosa muy importante, es el único ciclotrón en operación en nuestro país en una institución pública. Todos los demás ciclotrones que están operando hoy en día están en instituciones privadas, ¿sí? Y junto con la unidad radiofarmacia ciclotrón, el ciclotrón de la UNAM es el mayor producción de radiofármacos en México. No hay ningún otro centro que produzca más radiofármacos en variedad y cantidad de los que se producen aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM. Anualmente se producen más de 15,000 unidosis de radiofármacos que, por supuesto, están beneficiando a un igual número de pacientes. Y desde su instalación, a principios del 2000, del ciclotrón de la UNAM, se han beneficiado a más de 250,000 pacientes. Y con esto les doy las gracias por su atención. Bien, pues agradecemos la participación del doctor Miguel Ángel Ávila Rodríguez y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias.